Muy buenas tardes, bienvenidos al ESIC, al área de Executive Education. Mi nombre es Doroteo González, soy profesor de esta escuela y responsable también del área de gestión de grandes clientes. Y miren, estamos encantados, nos vamos a tutear, estamos encantados de estar con todos vosotros y compartir un espacio de tiempo que estoy convencido va a resultar interesante. Sé que es un horario de sobremesa, que puede parecer complicado, pero apelo a los clásicos cuando se pensaba que en estos momentos, en los momentos de sobremesa, lo más importante son las personas y las conversaciones. Y de personas, inmediatamente os voy a hablar porque quiero presentar a estos dos grandes profesionales, antiguos alumnos de la casa, que me acompañan hoy y que sé que van a hacer unas grandísimas aportaciones con respecto al tema que vamos a tratar hoy, que es el de la buena ejecución comercial. A mi izquierda está Nancy Fernández. Buenas tardes, Nancy. Ella es Country Manager en una consultora que ha realizado proyectos en compañías punteras a nivel nacional y a nivel internacional. Y a mi derecha está Jesús Rubio, que es director regional de la zona Centro-Sur de Campari, España. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Ambos son también antiguos alumnos, en este caso del Key Account Manager, el Programa Superior de Dirección de Ventas y el de Marketing, el Key Account Manager y el Project Manager. Bueno, no os voy a preguntar por la experiencia para que no nos pongáis en una difícil situación, pero yo sé que estáis totalmente satisfechos y que seguís ligados a la casa. Bien, en principio deciros a todas las personas que estáis conectadas y quienes vayáis a conectar que se ha habilitado un hashtag con el nombre de Masterclass ESIC, Masterclass ESIC, con dos S's, y que bueno, estamos abiertos a que cualquier cuestión que queráis comentar o que queráis plantearnos y tratemos de incorporaros también al debate, porque sabemos que vuestros puntos de vista van a ser extraordinariamente interesantes. Esta Masterclass, y ya termino, se enmarca dentro de las actividades que hace la Escuela de Ventas de SIC. Y bueno, seremos en este sentido receptivos a cualquier cuestión o comentario, insisto, no tanto de lo que vamos a tratar aquí, sino de el propio funcionamiento y la estructura de esta actividad. Bueno, en primer lugar, cuando estamos hablando de la buena ejecución comercial, yo sé que esta es una preocupación importantísima dentro de todas las empresas. Lo que ocurre es que en la vida somos lo que hacemos y no lo que decimos, es decir, lo políticamente correcto parece claro, pero en esta nueva economía en la que estamos viviendo ahora mismo, donde después de tiempos convulsos que hemos pasado, parece que hemos recuperado una cierta obsesión por el cliente. Quizás sería conveniente que como primera toma de contacto nos expusieseis vuestro punto de vista sobre si esa orientación al cliente sigue siendo una prioridad estratégica, si es algo que entra dentro de los planes de la empresa en términos formales. ¿Realmente el cliente está en el centro de todo en la empresa, Nancy? Pues no sé si es tanto una prioridad estratégica, pero sí es cierto que está muy presente en todo lo que las empresas hacen a día de hoy. Hay que tener en cuenta que el ambiente competitivo en el que nos movemos, más allá de una comunidad, como hablábamos ahora antes de comenzar nosotros, o un país, incluso es un ámbito ya global en el que los clientes y los consumidores están súper informados y son hiper exigentes, ¿vale? Entonces, hay un nivel de sofisticación en el mercado que exige que las empresas se vayan adaptando a ese nivel de sofisticación de sus clientes y de sus consumidores para poder satisfacer sus necesidades, que al final pues el que esas necesidades sean satisfechas o no impacta directamente en el éxito de la empresa, en su rentabilidad y en su crecimiento.
que es para lo que las empresas de alguna manera existen o existimos. Iremos adentrándonos porque tú tienes una visión privilegiada como consultora dentro de las organizaciones, pero como consultora full time, durante largo tiempo y en largos proyectos, es decir, no como hacemos otros consultoría, que lo tenemos más espaciado y tal, sino que has vivido, has pernoctado, has convivido, te has empapado de todas esas experiencias y iremos adentrándonos en esa cuestión. Jesús. Bueno, apuntando un poquito a lo que dice Nancy, ¿no? En este caso, el cliente en el centro de todo. Yo en este caso vengo de un sector que solo piensa y vive por el cliente. Llevo trabajando en el mismo sector 16 años en distintas empresas. Y si pensamos en este caso que la empresa marca la estrategia, en algún momento nos equivocamos, ¿no? En este caso creo que el cliente nos dice perfectamente lo que quiere, si sabemos escucharle, nos dice hacia dónde va la tendencia y nosotros tenemos que saber monitorizar esto para llegar al éxito. Esto se tiene que traducir evidentemente en recursos ciertos para la empresa, que es dinero, llegar a target, etcétera, ¿no? Entonces, el nuevo renacimiento comercial, que es lo que estamos hablando, es poner en el centro del universo al cliente, para mí es una estrategia más correcta y con la que llevo viviendo muchos años. Muy bien, quizás sería conveniente, abundando el porqué en el título, y el título es porque hay un reconocimiento explícito de muchas grandes compañías y no tan grandes compañías, pero bueno, hay un referente, sobre todo en determinadas compañías que supuestamente tienen muy ordenados los procesos de planificación, muy maduros, es decir, su mapa de procesos, su cadena de valor perfectamente establecida, pero bueno, en petit comité y no tan en petit comité, asume y admite no llevar a cabo una buena ejecución comercial. Mi planteamiento en este sentido es decir claro, si no alineamos la visión de la empresa con ese propósito, quizás sea tan solo un brindis al sol y no, nada más que eso, ¿no? Eso es un punto importante en este sentido, el que en esos petits comités, que es donde muchas veces se aprueban estrategias, se aprueban objetivos y demás, pues que todo esto sea compartido por el resto de la organización, sobre todo todos aquellos que directa o indirectamente tienen un impacto en todo lo que supone el proceso comercial. Es importantísimo para que exista ese espíritu comercial cross en la empresa y que esos objetivos, obviamente, siempre que sean objetivos realistas, que se puedan cumplir en la situación de mercado en la que estamos y de competencia en la que estamos, pero sí que sea algo transversal dentro de la compañía. Muy bien. Jesús. Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos hablando, en este caso, volvemos a poner al cliente en el punto central de la situación y en este caso lo que tú propones es, bueno, en qué momento la empresa se da cuenta de esto. Evidentemente, a lo mejor en grandes palabras creen ello, pero después se ejecuta esto. Bueno, evidentemente el proceso depende mucho de las personas que trabajan en la organización. Y si tú no sabes bajar esa estrategia a cualquiera de los estamentos y a cualquiera de los puntos de los trabajadores, entender cuál es su posición, su momento y lo que puede dar en el tiempo a este objetivo, evidentemente fracasa. Muy bien, vamos a ver cómo. Y a mí me parece vamos a utilizar un lenguaje llano. No porque si fuese de otra manera no lo entendería todo el mundo, yo creo que sí. Pero yo creo que el lenguaje llano también apunta muy directamente a las cosas. Espíritu comercial en la empresa. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo hemos vivido? Yo sé que hay de todo, decimos, pero vamos a pensar y tangibilizar en aquellas experiencias que hemos tenido sobre si hay espíritu comercial en la empresa, y hablamos de la empresa, o no hay. Y quizás definir qué significa ese espíritu comercial, ¿no? Vale, yo he tenido experiencias de todo tipo. He visto o he trabajado con y para compañías en las que he visto que el espíritu comercial existía, o al menos yo así lo sentí, y en otras que quizás no tanto, ¿vale? Yo creo que el espíritu comercial de una empresa comienza desde el momento en el que alguien entra a formar parte de una empresa y le hacen sentir que forma parte de un proyecto, ¿vale? Más allá de las tareas que luego, o del puesto, o de las tareas que luego vaya a desempeñar cada uno dentro de su función o de su posición, ¿vale? Tenemos que tener todos muy claro hacia dónde va esa empresa, cuáles son los objetivos,
y que al final de eso que nosotros hacemos también es ese granito de arena para ese gran proyecto empresarial o ese gran negocio, etcétera, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que hay empresas que han sabido trabajar esto muy, muy bien. Es la base de una buena cultura empresarial, más allá, obviamente, del buen ambiente de trabajo, todo esto que estamos muy acostumbrados a hablar, pero el fomentar este espíritu comercial en todos los niveles de la empresa, ya sea en las categorías más superiores, más del management, hasta en el último ayudante, consultor, etcétera, etcétera, es vital porque además es que yo creo que eso se contagia. Muy bien, Jesús. ¿A quién pertenece el espíritu comercial? Muy buena pregunta. ¿O a quién se le ha dado, ¿no? Yo creo que en este caso el departamento comercial hemos cogido para nosotros hace muchos años esta responsabilidad. Lo que tenemos que saber nosotros como departamento comercial, dar un porcentaje a cada departamento para saber alinearlos de forma correcta. Evidentemente es que en la empresa todos los departamentos venden, porque el proceso de venta no termina cuando ejecutas la entrega, termina cuando se ejecuta el cobro, cuando se hace prospección de si se va a generar una nueva compra, si está contento con el proceso creado y si no está contento, monitorizar que en qué momento se ha producido un error para poder variarlo. Por tanto, mi pregunta es, ¿a quién pertenece? Pertenece, evidentemente, en un porcentaje muy amplio a quien da riqueza a la empresa, en este caso al departamento que encima lleva su nombre, que es el departamento comercial. Pero después yo creo que pertenece a todos un poco, ¿no? Evidentemente, cuando entres en la empresa, todos tienen la responsabilidad de vender, todos. No vende marketing, no vende trade, no vende finanzas, todo el mundo vende. Nosotros tenemos la responsabilidad de alinearnos, ¿no? Y de alinearnos correctamente para buscar otra vez el foco cliente. El foco cliente tiene que ser otra vez la razón. Me vas a permitir, que me parece muy interesante cuando comentas dónde termina la venta, yo diría también dónde empieza, claro. Y no solamente por la acción del equipo de ventas. Pero saliendo de la ortodoxia, y esto quizás yo creo que cabe aclararlo, cuidado también porque las palabras, decían los clásicos que las palabras son el arquetipo de las cosas. Entonces, ¿qué palabras utilizamos? ¿Hacia dónde nos llevan? A mí me gusta jugar con la diferenciación, y quizás lo recordaréis, entre lo que es la organización de ventas en la empresa y lo que es la organización comercial de la empresa. Que bueno, que parece que como luego utilizamos los términos de manera sinónima, pues parece que... Entonces, tenemos claro dónde está la organización de ventas. Pero cuando hablamos de organización comercial, estamos hablando quizás de todo este planteamiento que estáis haciendo, y sería bueno que las personas, independientemente de que formen parte de la organización de ventas y de otras áreas de gestión, se preguntasen cuánto de organización comercial tiene su empresa. Porque claro, decimos, perfecto, ¿a quién le pertenece? ¿Quién promueve? ¿Quién lidera este aspecto? ¿Quién debe liderarlo? Pues bueno, yo lo lidera la empresa en su magnitud más amplia. En este caso es dónde empieza el proceso y dónde termina el proceso. Ahí es donde tenemos que saber entrar, quitándonos egos y quitando nombres de departamentos, o el concepto en sí de la venta. La venta empieza mucho antes, cuando se genera una necesidad o se puede ver una oportunidad de negocio, cuando puedes ver que en otros países están pasando otras cosas, en ese momento empieza. Y no empieza a alguien que genera un proyecto, no lo inicia alguien que en este caso fabrica algo pensando para satisfacer una demanda. Evidentemente nosotros somos parte crucial, pero estamos en la mitad, o quizá al final, pero hay un proceso larguísimo donde entra todo el mundo, y de hecho tenemos que ser conscientes de que el proceso de venta empieza mucho antes y termina después de que nosotros terminamos. Bien. ¿Y si la alta dirección no lidera ese emprendimiento dentro de lo que es el espíritu comercial? En mi opinión, es complicado que ningún proyecto salga adelante en ninguna empresa si no hay una buena sponsorización por parte de la dirección, porque entonces el resto de las personas que están por debajo tirando del carro, por decirlo de alguna manera, nunca sentirán esa implicación, porque ni siquiera los de arriba lo sponsorizan. También tiene mucho que ver en este sentido que las personas estamos acostumbradas a trabajar en empresas en las que se nos mide, se nos evalúa a través de unos resultados y se nos hace una serie de evaluaciones, y si nosotros, un trabajador, considera que su jefe no le da valor a algo, él nunca se va a esforzar en desarrollar ese algo o en crecer en ese sentido, o en actuar de esa manera, o en adaptarse a su cliente, porque a lo mejor su jefe le da valor a otra cosa. Entonces esa persona
va a esforzarse en hacer mejor lo que a su jefe le dé valor. Entonces es importantísimo que este tipo de iniciativas de gestión de cambio, que se haga una gestión del cambio o cultural incluso en la empresa para enfocar las estrategias empresariales más en ese sentido y sean sponsorizadas directamente por la dirección. Muy bien. Y den ejemplo. Bueno, pues me vais a permitir, sin ánimo de querernos comer el elefante así de un bocado, yo creo que estáis hablando de estructuras organizativas también. Y claro, en este os voy a plantear, porque hay normalmente una organización oficial, sí, que está plasmada en el organigrama, en los manuales, etcétera, pero también hay una organización oficiosa que nos hace convivir de una manera, en muchas ocasiones, más ágil, más solucionadora, sin ánimo de transgredir la normativa interna dentro de la empresa. Y no sé si tenéis la sensación, o no, es decir, de que hay que echar mano también de esa organización oficiosa para poder consolidar y fortalecer ese espíritu comercial del que estábamos hablando. Pues mira, es verdad que esto pasa y lo ves y lo entiendes en tu día a día. Lo que también entiendo es que a la vez, tristemente, a la vez que te vas de la media, tienes problemas de ejecución. O sea, en este caso tenemos que ir hacia un modelo en el que salirse del modelo establecido debería ser menos común. Hemos hablado que existe la organización estandarizada y la no oficial, pero si nos pensamos en los últimos años, en los últimos 10 años, esto se ve mucho menos. Yo creo que cultura del cambio, en este caso, las empresas han modificado su pauta de conducta y esto sí se ve y convivimos con ella, pero porcentualmente mucho menos que antes. Hay que tirar de ello, pero no como antes, yo creo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este proceso evolutivo? Estoy de acuerdo en que existe. Quizás sí que es cierto que cada vez en menor medida, pero yo no... En realidad no pienso que sea del todo malo. No digo que no sea malo. O sea, eso es. Yo en mi opinión, pienso que no creo que sea del todo malo. Está muy bien establecer una serie digamos, de procesos, de metodologías de trabajo, de metodologías de control, donde todos estemos alineados y vayamos en el mismo camino, pero creo que también es bueno dejar un pequeño espacio a las personas para que no se coarte la creatividad y no se coarte una posible innovación o una generación de decisiones propias que tomen la toma de decisiones por parte del propio empleado, que también las tiene que hacer en muchas ocasiones, ¿no? En organizaciones que están muy jerarquizadas, para que realmente esa agilidad de la empresa sea real y no sea teórica únicamente. ¿Y creéis que la persona que encarna el rol de la dirección de ventas es suficientemente líder para emprender un cambio cuando la alta dirección no es sensible y está pensando en temas más economicistas, más financieros? En mi caso sí. O sea, yo en este caso sí que estoy orgulloso de la mesa a la que pertenezco. Y sí que la persona encara esta situación con optimismo y en este caso muestra cualquier tipo de duda al segundo. De hecho, nos pide mucha coparticipación. Las empresas que he vivido he tenido la suerte de ver esto, o sea que no tengo otro ejemplo, no podría decirte. ¿Hay algunas claves que se mantienen? Es decir, que se establecen, que hay elementos comunes que hacen que eso sea así. Bueno, quizá una persona que conoce perfectamente el sector, que en este caso es una persona que lidera bajo el ejemplo, que yo creo que esto es básico, y después te deja oportunidad de error, ¿no? Yo creo que el error se traduce en aprendizaje, y si no lo entiendes así tienes un problema en una organización, ¿no? Y de desarrollo personal. Correcto. Que también es muy importante, no solo para las personas, que obvio es importante, pero también para las empresas. Que sus propios empleados o sus propias, digamos, figuritas dentro de todo ese mapa tengan un espacio para el crecimiento, que no sea todo excesivamente constreñido. Perfecto. Tenemos el liderazgo, pero el liderazgo sin compromiso... No es liderazgo.
No hay liderazgo. Bueno, o es un esfuerzo estéril. Se entiende no solamente desde el área de ventas, sino desde todo el conjunto de la organización. Desde todo el conjunto de la organización. Ese fortalecimiento del espíritu comercial, ¿qué creéis? Yo pienso que sí. Cuando estamos hablando de una figura de dirección comercial con liderazgo, estamos hablando de alguien que es capaz de transmitir a la alta dirección el porqué de algunos cambios o el porqué de algunos tipos de gestiones o de estrategias son necesarios, porque al final, bueno, tienen un impacto, ya no digo indirecto, sino directo en rentabilidad, en muchas ocasiones, en el valor de la propia empresa y del crecimiento de la propia empresa. Con lo cual, eso suele ser bastante fácil verlo. Y con el resto de iguales, pues de la misma manera igual, hay que saber comunicar todas estas cosas. Yo siempre digo que la mayor parte de los proyectos que yo he visto fracasar han sido por una mala comunicación, en algún sentido. ¿Vale? Si estos cambios, estas estrategias, este tipo de gestión tiene un buen líder en la parte comercial, que al final probablemente es quien lo tiene que liderar, ¿vale? A pesar de que no tenga responsabilidades directas o mando directo de todas aquellas partes interesadas, ¿no? Lo que llamamos los stakeholders que están implicados, que son jefes de otros departamentos, directores de otras áreas, etcétera, etcétera, si es un buen líder y un buen gestor de proyecto o director de proyecto, sabrá manejar todo eso para que todo salga en consonancia. Muy bien, vamos montando pilares para el fomento de este espíritu comercial. Hemos estado hablando del liderazgo, hemos estado hablando del compromiso. El liderazgo lo representa el timón dentro de la organización, el compromiso es la circulación. Eso es. Pero necesitamos instrumentos, necesitamos facilitadores para todo esto. En ese lenguaje llano hay una palabra también que me parece que tenemos que empezar a recuperar, que es la destreza comercial. No estamos hablando de la habilidad comercial de la fuerza de ventas y tal, estamos hablando de la interacción de los individuos con los instrumentos, las herramientas, los recursos y los procesos. Claro, y tiene que ser la interacción de todos esos elementos. Y esa interacción exige el compromiso no solamente del área de las ventas, sino, por lo que estáis diciendo, de todos y de toda la empresa. De los miembros de la organización. ¿Y cómo estamos en ese asunto? Pues mejorando, progresando positivamente, ¿no? Diríamos en el colegio. Bueno, te encuentras con muchos casos. En este caso, cualquier proceso supone monitorizar y eso en algún momento pone nervioso a la gente. Pero también tengo que decir que todo esto se hace para tranquilizar la situación, en este caso que el timón vaya recto, que en este caso la organización esté segura de su siguiente paso y después también proyectar la empresa en siguiente paso. Entonces, los procesos son básicos en la estrategia. Y la estrategia habla de comunicación. Y si no estamos comunicados unos con los otros y no entendemos, en este caso, la vital necesidad de generar procesos, estamos perdidos. Yo creo que tú tienes una visión privilegiada porque has trabajado la arquitectura de tus clientes, ¿no? Sí. Y has visto cómo han ido creciendo, sí, han ido desarrollando. Eso es. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús. Es complicado en muchas ocasiones abordar cambios de este tipo, ¿vale? Cuando además sabemos que, como tú bien dices, están implicadas herramientas que pueden ser herramientas de software, herramientas como pueden ser metodologías de trabajo, que además hay procesos por el medio, que hay en la mayor parte de las ocasiones en el mundo en el que nos movemos ahora y por los tipos de cambios y de proyectos que se llevan a cabo en las empresas, además hay cambios en la propia estructura, es decir, hay nuevas incorporaciones, en algunos casos hay procesos de, digamos, reskilling de algunos de los departamentos. Entonces, es muy necesario tener una hoja de ruta, una serie de procesos, de procedimientos, porque al final nos estamos inmersos en un entorno de permanente cambio, donde el cliente está permanentemente cambiando y la empresa, por ende, está permanentemente teniendo que evolucionar, ¿vale? Entonces, es bueno poder apoyarse en unos procesos sólidos que hayan sido consensuados
¿vale? Y que hayan sido probados, porque hay ocasiones en las que se establecen una serie de nuevos procesos y de procedimientos e incluso herramientas en las compañías, y cuando realmente se ponen en marcha se ve que no funcionan todo lo bien que se esperaba, ¿vale? Pero por eso hay que ser ágil y hay que tener capacidad para poder cambiar todo eso, ¿vale? Entonces, eso también genera una certidumbre en las personas que trabajan, que les da una seguridad a la hora de desempeñar su rol, sea cual sea el rol. Cuando hay resultados en el día a día. Efectivamente. Porque si no, lo que genera es frustración. Efectivamente. Entonces, eso hay que manejarlo bien, porque si se carece de procesos, de procedimientos, de herramientas de apoyo, de facilitación para todos esos cambios, se puede llevar a un estado de incertidumbre dentro de la compañía que puede ser muy negativo y tener impacto directo en los más resultados. Y de la misma manera, habiendo eso como una sólida base que realmente funcione, que tenga resultados positivos, el resto de aspectos exógenos de la compañía, como pueden ser el mercado, la competencia, o aspectos que incluso ni siquiera ellos controlen, de regulación, etcétera, etcétera, pues hacen que ese impacto sea menos dramático. Muy bien. Liderazgo, decíamos, el timón, compromiso, estamos hablando de la tripulación, estamos hablando de la facilitación y estamos hablando de esos recursos, esa interacción, entre otras cosas porque yo tengo la sensación de que si no hay potenciación de esas destrezas comerciales porque la interacción no se da, y no por voluntad de las personas, que a priori tenemos su compromiso, sino porque no hay recursos. Yo soy un miembro del equipo y lo primero que estoy pensando es que el equipo directivo está vendiendo humo dentro de la organización. Pero me apetece mucho incorporar una variable en la que creo que, Nancy, tú tienes mucho que decir, que es la variable digital. En este momento en el que estamos ahora hablando de digitalización de las compañías, primero, ¿cómo se vive dentro de ese fortalecimiento del espíritu comercial y dentro de la empresa, y qué consecuencias tiene en el primer apartado que hemos hablado, que es el cliente en el centro de todo? Es decir, ¿cómo lo vemos desde dentro? ¿Cómo lo están viendo nuestros clientes? Vale. Pues mira, yo voy a basarme principalmente en una experiencia que he tenido pues, durante los últimos 3-4 años. Una empresa, es una de las primeras marcas a nivel mundial del sector de bebidas y alimentación. Se dieron cuenta de que estábamos entrando en algo que dicen, se nos viene el futuro de la... No, la digitalización ya es presente o incluso pasado, ¿vale? Entonces ellos se dieron cuenta de que para efectivamente ejecutar y llevar a cabo esto que llamamos el Customer Centric, el Customer Experience y demás, tenían que hacer algo, y que donde están ahora todos esos consumidores que en la mayor parte de los casos no son sus clientes directos, porque pasamos por una red logística y de distribución pero que sí son ellos los que directamente gestionan la relación con sus consumidores finales, digamos, ¿vale? Se dieron cuenta de que necesitaban construir algo que realmente hiciera real experiencia centrada en la experiencia del consumidor y gestión centrada en el consumidor, ¿vale? Más que en el cliente, incluso en el consumidor directo. Entonces, crearon un departamento o un área digital que se encargó de gestionar todas las comunicaciones y acciones de marketing en el medio digital. Es decir, todos los touch points de la compañía, estoy hablando de una compañía que tenía más de 25 o 30 marcas y que es de primer orden, de esta manera lograron dinamizar a sus consumidores, lograr entender hacia dónde los consumidores estaban yendo, porque ellos mismos se lo decían, y además estaban monitorizando incluso aspectos que también están muy estrechamente ligados con esto, que es la reputación de la marca, el valor de la marca, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto les permitía una agilidad, que era algo de lo que también hablábamos antes, una capacidad de actuación tan ágil a la mínima que salía,
que estaba todo permanentemente monitorizado. A la mínima que salía alguna posible conato de crisis reputacional, la marca ya había actuado. No estábamos y de oportunidad esperando, también, no solamente aspectos... Y de oportunidad, obviamente, porque al final cuando hablamos de unos modelos centrados en el cliente y en el consumidor, lo que queremos es realmente relaciones de valor. Hablamos muchas veces que hemos pasado de las 5 P's a las 3 V's, que son el valor de la propuesta, el valor de cliente y el valor de nuestra propia compañía, ¿no? Entonces, al final esto está muy ligado, ¿vale? El valor, construir relaciones de valor con tus clientes y con tus consumidores impacta directamente en tu propio valor de tu compañía. Por lo tanto, eso sí fue un gran facilitador en la buena ejecución comercial. Totalmente, en este caso. Totalmente. Jesús, yo sé que, y lo sé por uno de vuestros clientes, pero quizás nos lo puedas argumentar tú muchísimo mejor, que vosotros también en este sentido estáis ahora mismo apostando al 100%, ¿no? Sí, en este caso nosotros pensamos lo mismo, ¿no? En este caso nosotros lo que vemos es, si yo soy capaz de monitorizar hacia dónde va el mercado, si soy capaz de verlo y en este caso entiendo que lo que busca hacerlo es sencillo. Únicamente tenemos que otra vez basarnos en comunicar. Y comunicar supone no solo hablar, sino escuchar, ¿no? Eso es. Y de esto se trata, ¿no? De escuchar hacia dónde va y después hablar yo después. Yo después le explicaré lo que él quiere. Y atendiendo a la diferencia de circuitos, porque estamos hablando de distribuidores como elementos, como actores intermedios, estamos hablando de compradores o de clientes y de consumidores, por lo tanto ese circuito puede ser más largo, más sinuoso. No, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Yo creo que estamos hablando de un círculo que se toca. Eso es. Y si yo soy capaz de influir y en este caso escucho y comunico correctamente, ellos me comunican conmigo y quiero, oye Jesús, quiero hablarte y quiero decirte lo que me gusta. Yo le escucho. Mi mensaje en este caso con quien me compra, que es el distribuidor, es claro, directo y atronador. De esto se trata, no se trata de otra cosa. Poner el foco en otro punto supone gastar más recursos. Yo creo que en este caso, entendiendo lo que buscamos, la tendencia del mercado hacia dónde va, tendremos la certeza de una ejecución perfecta. Y de esto se trata, de buscar la ejecución perfecta. Por tanto, comunicar, ¿no? Comunicarnos internamente, pero también utilizar esta comunicación para comunicarnos externamente. Y eso supone escuchar. Y después eso es dialogar con tu cliente y dialogar con tu consumidor. Estamos acostumbrados a un tipo de comunicación todavía, a pesar de los tiempos en los que estamos, demasiado unidireccional por parte de las compañías. Y ahora las compañías a lo que deberían tender es a lo contrario. Realmente no te centras o no puedes decir que estás centrado en el cliente cuando ni siquiera sabes lo que opina tu cliente o no le has escuchado a tu consumidor final, en el fondo. Incluso a lo mejor ni siquiera ese es tu cliente final, porque tú no le vendes al consumidor final, sino que hay intermediarios, pero al final el impacto es directo en tu cuenta de resultados. Y más cuando todos esos actores intervienen en un nuevo rol auténticamente revolucionario que ya está imperando, que es el prosumidor, que precisamente accediendo a través de las vías digitales se manifiesta no solamente en sus experiencias, sino como promotor y como influenciador a muchas otras personas. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, cuando hacemos ese mínimo esfuerzo de comprar una habitación de un hotel y vamos a ver a los comentarios, el grado de fiabilidad que le otorgamos a ese prosumidor, que no deja de ser un gran homenaje al cliente desconocido. Es decir, hay estatuas del soldado desconocido, quizás todos los días estamos edificando el gran homenaje al consumidor desconocido, ¿no? Sí, eso es, pero bueno, eso ya se hacía antiguamente cuando veíamos aquellos típicos anuncios en los que una señora o una persona nos salía contando las maravillas de aquel producto y nos ponían que era un testimonio real, que obviamente no lo era, ¿no? Era un publireportaje de más, pero le dábamos mucha credibilidad, ¿no? Veracidad. Le dábamos una credibilidad tremenda. Entonces eso no deja de ser más o menos algo parecido, pero trasladado obviamente a los tiempos que corremos con las tecnologías y las formas de comunicar que tenemos ahora, que no son las que eran hace 15 o 20 años. ¿Vale? Entonces es importante que cuando se hace algo de este tipo, y él lo mencionó también en cierta manera, hay que tener muy en cuenta hacer un buen mapeo y tú incluso también lo acabas de decir, ¿no? Un buen mapeo de cuáles son todos los stakeholders en este asunto,
¿vale? Entonces, la comunicación y la escucha no es la misma a un consumidor directo que a un cliente que a lo mejor es un intermediario, que incluso a cuáles son los influencers del sector, que son pues los que hablan sobre ciertos temas, pueden mencionar o no tu marca. Los medios de comunicación en muchas ocasiones también son stakeholders, es decir, hacer comunidades de embajadores, y todo esto soporta también, esto sí soporta otro tipo de gestión que ya se hace más directamente, sí, por el equipo comercial o por la organización comercial y el equipo de ventas dentro de la compañía. Claro. Pero va más allá, va un paso más allá. Esto rescata... en la gestión de los clientes. Pero cuidado si la ejecución no es perfecta. Se trata de una oportunidad. Si no la coges, tienes un problema. Porque puedes tener un problema futuro. O en el presente, ¿no? Está diciendo que algo no funciona, lees un artículo y hay gente que no lo lee, es inmediato, que lo tiene colgado y pasa, ¿no? Cuidado. Esto rescata el customer centric, ¿eh? Estamos hablando de decir, sí. Pero ojo, es decir, no solamente con el eslabón inmediato, sino vamos al último eslabón, ¿no? Por el que todos estamos trabajando, que puede ser la persona que usa o que consume, etcétera, etcétera. Nos falta un nuevo pilar. Hemos hablado del liderazgo, hemos hablado del compromiso, hemos hablado de los facilitadores y de estas destrezas comerciales que hacen que esto sea así, de la incorporación de la variable digital, que en el ESIC ya tenemos muy claro que ya no hay que distinguir entre el online y el offline. No. Es el no-line. No, el no-line. Estamos allá. Hay que ser capaces de generar estrategias de comunicación, de marketing, de ventas, la estrategia que sea, pero tiene que ser una estrategia integrada y 360. No tienen sentido estrategias que por un lado se piensan y se elaboran online y después se intenta al revés, offline, después se intentan trasladar con un, no sé, dudoso, digamos, corta-pega al medio online, porque ya hay que pensar en omnicanal. O sea, es decir, todo lo que se haga ya tiene que estar, en mi opinión, desde un punto de vista obvio, holístico de la compañía, estratégico, de hacia dónde vamos y demás, pero por supuesto omnicanal. Muy bien. ¿Y cuál es el pilar que nos falta? Y repito, si los tres eran liderazgo, compromiso, facilitación. Evitar el caos. El caos es parte de la solución en algún momento. Bueno, ¿no? Sí. Pero evitar el caos continuo... entropía, ¿no? Esto es la palabra que define todo esto. ¿De qué manera evitamos el caos? Formalizando planes. Sí. Claro. ¿Y cómo estamos de cara a esa buena también ejecución se evita, comercial? como decíamos antes, también el caos también se evita con procesos, con procedimientos y con metodologías. Que se planifican. Que se planifican. Sí, en tiempo. En tiempo, planifica. en cuestión de priorizar, en cuestión de dotarlo también de recursos, porque ahora vamos a tratar de desembarcar precisamente en este tema de procesos en algo que para la ejecución comercial me parece que es definitivo. Yo estoy convencido que también para vosotros, pero yo quiero que arriesguéis ¿cómo andamos de planes? Pues, a ver, yo creo que sí que es cierto que se planifica en las compañías. Lo que no sé es hasta qué punto esos planes finalmente resultan útiles o no. Eso es lo que habría que ver en algunos casos. No, en muchas ocasiones quien planifica no es quien luego ejecuta. Y probablemente en algunos casos quien planifica, no sé si tiene todo el feeling de quien ejecuta, ¿no? Entonces, lo ideal, en mi opinión, es que las planificaciones sean trabajos en equipo, porque todo el mundo, desde su posición, si bien pues siempre tiene que haber un aprobador, alguien con más experiencia, el responsable del área, etcétera, pero que sean trabajos siempre en equipo, porque creo que siempre alguien tiene algo que aportar. Que luego sean planificaciones que realmente sean realistas y que tengamos muy en cuenta que eso que planificamos disponemos de recursos suficientes para hacerlo, tanto en personas como en herramientas, en dinero, obvio, que es importantísimo. No hemos hablado del presupuesto y casi siempre es el punto número uno de cualquier compañía, ¿no? Porque para hacer cualquier tipo de acción siempre tienes que tener en cuenta si cuentas o no con presupuesto.
Yo lo que opino es que en este caso el plan, como he dicho antes, se determina por el tiempo. ¿Cuánto antes valía un plan? ¿Qué tiempo era el justo para un plan? ¿3, 5 años? Yo me acuerdo de esto. Incluso 10, ¿no? Hemos hablado antes en la comida. Ahora un plan pasa como mucho por un año, ¿no? Y hay que ser valiente para monitorizar si esto se está produciendo en los primeros 3 meses, 6 meses, y ser valiente para cambiarlo. Ser ágil, ¿no? Leer el mercado, leer lo que te está diciendo tu cliente y variar el rumbo de tu barco para llegar al mismo objetivo, que siempre es el mismo. Por tanto, el plan se escribe, pero hay que saber borrarlo, reescribirlo, modificarse y aceptar el error, ¿no? En este caso, yo creo que el mundo empresarial ha cambiado, las empresas y las estrategias cambian, y en este caso el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Decías tú antes, tiene que ser alcanzable, pero también retador, ¿no? También retador. Sí, pero realista. Sí, pero también retador. Sí. Por tanto, en este caso, lo que yo determinaría es, venimos de un mundo en el que un plan se ejecutaba en 3-5 años, seamos valientes para generarlo en 6 meses, un año. Y si vemos y tenemos ahora las suficientes ventajas para monitorizar por dónde vamos, seamos inteligentes, cambiémoslo. A lo mejor lo han montado otros para nosotros y no nos convence. Pues señores, cambiemos, ya está, no pasa nada. Muy bien. Sí, además es que ya no es no sé si es tanto un tema de ser valiente o no, como de ser práctico, ¿no? Sí. Práctico. Es decir, antes, sí, como tú dices, es cierto, había planes de marketing, había planes de todo, a 5 años, a 10 años, en 2030, ¿sabes? Que luego no sirven de nada, porque de un año para otro el mercado ha cambiado, tus clientes han cambiado, tú has cambiado como compañía, o deberías evolucionar. Entonces, a día de hoy, con la rapidez con la que se mueve el mundo, el mercado, la vida y el entorno competitivo, ya decía antes, global, el que nos movemos, en el que mi competidor a lo mejor no es el que está aquí al lado, o la empresa que tengo en el radar desde siempre, que es la que está ahí en no sé qué calle, en mi país, en tal, sino que a lo mejor mi competidor a día de hoy está en Alemania o está en Finlandia, ¿no? Eso, por un lado, obviamente hay que tenerlo en el radar porque supone otro tipo de amenazas, pero también muchas oportunidades, correcto, ¿no? Entonces, tecnología a día de hoy hay y medios hay para poder hacer un seguimiento, ya no digo ni diario ni semanal, sino en tiempo real de cuál es la evolución de cada uno de los negocios. Obviamente no en todos los negocios, pero sí que se puede hacer ya un seguimiento, no como antes, que se hacía una revisión anual del presupuesto, y a día de hoy, pues en las compañías donde más o menos se manejan presupuestos tal, quizás cada 15 días o como mucho 20 o 30 días se hace una reunión de consejo donde se va revisando cómo va el presupuesto y se apalancan ahí, en función de esa evolución a lo largo del año, se apalancan decisiones que son las que van dibujando de nuevo esas grandes líneas de esa estrategia que se había marcado a inicios del año. Muy bien, recuerdo a las personas que están conectadas en este momento, nos están entrando mensajes de muchos de vosotros, el hashtag por Twitter que es Masterclass ESIC, Masterclass ESIC, class 2 S, y estaremos encantados de que en los últimos minutos podamos poner sobre la mesa y compartir con vosotros las inquietudes y las cuestiones que nos estáis planteando. Solamente un matiz que yo os voy a pedir vuestra opinión. ¿Tenéis la sensación de que quizás haya cierta renuencia a abordar planes porque en algún momento se siente que podemos estar atrapados por la metodología? Claro, pero es así. Y esto nos lleva a ciertos temores, ¿no? Bueno, temores porque en este caso te pones nervioso porque al fin y al cabo alguien te está siguiendo y proyectando tu evolución, pero eso no es ningún problema. Yo creo que lo que hay que hacer es explicar el proceso en su justa medida, por qué se hace y qué consecuencias tiene. Y ya está. Yo creo que a mí me pondría mucho más nervioso, porque me conozco, el saber hacia dónde no voy, ¿no? O sea, salir del puerto, estar un año dando vueltas sin saber la meta que tengo que alcanzar y qué herramientas voy a tener para llegar a ellas, ¿no? A mí me da tranquilidad los procesos. Es la carta de navegación por la que nos vamos a mover, ¿no? Sí, claro, al final eso logras mitigar esa incertidumbre que genera ese mal cuerpo, como tú dices,
a todo el mundo, yo creo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, sí, que esto no se nos vuelva en contra, como dices, y hay que tomar los planes como son, como una herramienta de apoyo, no de control, y como algo que lo que nos tiene es que ayudar a trabajar de manera más óptima, más eficiente y más rentable y con mejores objetivos, o sea, es decir, con mejores resultados, más bien, mejor dicho. Entonces, si eso se comunica bien, y al final volvemos a lo mismo, ¿no? Todo lo que esté bien comunicado, antes decían, lo que está bien hecho, bien parece, pues ahora lo que bien comunica, bien se comunica, bien parece, digo yo, ¿no? Entonces, si eso está bien comunicado, no se tiene que interpretar como un mecanismo de fiscalización a cada uno de nosotros, donde hemos puesto en un papel por escrito lo que hemos dicho que íbamos a hacer y es que resulta que no vamos a poder hacerlo. Ya vamos todo el mes agobiados, ¿no? Entonces, tú puedes pintar aquí un plan en conjunto, como decía antes, en equipo, con tu director comercial, con tu director general, con quien corresponda, o con tu equipo, y pintar algo que después, por N causas, no sale así, pero tiene que haber una explicación de por qué eso no ha salido así. Y a lo mejor la explicación es que ese plan estaba mal ideado. Entonces, se aprende para la próxima, ¿vale? Vais a permitirme que en este punto concluya con una aseveración que incorporo a mi propia vida, y es que no tener planes supone renunciar a los deseos establecidos, pero lo que es peor, tiene una consecuencia inmediata, que es finalmente carecer de esperanzas. Y de sueños. Y de sueños. Muy bien. Vamos a abordar, después de este recorrido que hemos hecho sobre el Customer Centric, el espíritu comercial, que a mí me parece que da para mucho, para mucho, y además nos ha abierto puertas. Decías, Nancy, reiteradamente, tú también, Jesús, habéis hablado de los procesos, de la robustez de procesos. Yo tengo una gran inquietud. Quizás también porque en un momento dado deambulé en el mundo de la calidad, con los sistemas de gestión, con los mapas de procesos de estos sistemas de gestión, de normas internacionalmente reconocidas y por las que se certifica la empresa. Yo tenía dudas, y ojo que esas normas han evolucionado, y han evolucionado en un sentido de, curiosamente, se orientan hacia la realidad del cliente, que no solamente entran dentro de un contexto muy interno. Pero claro, todavía te coges un referencial de estas características y dices, voy a buscar dónde está el proceso comercial. Y cuando hablas con personas que se dedican al ejercicio de la auditoría de sistemas, dices, pero a ver, no lo dice la norma, quizás no sea pertinente. Y es el proceso comercial que, desde mi punto de vista, debería de satisfacer a esa aspiración de la que hemos hablado antes de organización comercial. ¿Está definido en la empresa? ¿No está definido? ¿No preocupa? Al final, bueno, puede ser el resultado de un cierto empudlamiento de piezas que andan por ahí, decimos, y al final este proceso comercial. ¿Cómo veis la conveniencia de sentarse en el mundo de la empresa y decir, vamos a definir un proceso comercial y qué debería de ser el proceso comercial? Bueno, en este caso lo veo básico. Yo, bajo mi experiencia, siempre he vivido con procesos claros y entendibles del proceso comercial, que creo que, no sé si tú como consultora has visto algún caso distinto, pero yo no... He visto de todo. Yo no tengo ningún problema. Es cierto que he tenido la suerte de participar en iniciativas donde se identificó que efectivamente el proceso comercial y la organización comercial, valga la redundancia, dentro de la organización, no era la óptima, digamos, ¿vale? Fue algo que se revisó y que se comenzaron efectivamente a establecer una serie de procedimientos comerciales, ¿vale? Desde incluso una implantación de una herramienta de gestión comercial, un CRM, etcétera, hasta procesos más de tipo de trabajo del día a día, de aquellas figuras que se decidía que tenían que tener una función de ventas, no porque tenían objetivos de ventas, no porque fueran mejores que las otras, sino era un tema de categoría, ¿vale? Entonces, he visto todo, he visto organizaciones en las que no había ese proceso comercial, no estaba definido, y el proceso comercial se limitaba a que había una serie de personas que vendían,
que no se sabía ni cómo, ni qué necesitaban, ni a qué le pedían nada, ni a quién iban a visitar, ni a quién no iban a visitar, ni qué le iban a ofrecer siquiera en muchos casos, pero que tenían un número y eso era lo que justificaba ese proceso comercial y ese número eran sus objetivos. Punto. ¿Y crees que había una relación causa-efecto entre la deficiencia o la inexistencia del proceso comercial con la buena ejecución comercial? Totalmente, entre otras cosas porque lo que había era mucha, lo que hablábamos antes, mucha incertidumbre por parte de esas figuras que tenían un sombrero comercial y de ventas, pues que realmente, pues bueno, no se vendía porque se hiciera de manera proactiva, sino porque muchas veces estaban esperando a que el cliente te pidiera algo y entonces era cuando se vendía. Si el cliente no pedía, pues es que no me ha dicho nada, no te tiene que venir a decir nada. Vamos a ver, cuidado porque yo me encuentro también con gente que dice, otro proceso más. Es decir, cuidado porque tampoco es la historia interminable, pero tampoco debe ser la simpleza de, he visto muy exhaustivamente documentados, pero con muy pocas fases dentro del proceso que no van a la realidad del proceso. Es decir, mi proceso tiene 3 fases y voy a decir algo real y en el proceso, en el ámbito industrial. La primera es detecto una oportunidad, la segunda fase es elaboro una oferta, que poco me gusta la palabra oferta, y la tercera es negocio y cierro la venta y tal. Claro, es que esto es un llegué vivenci, pero donde todo de lo que hemos estado hablando sobre la implicación de los departamentos dentro que tiene que estar en el espíritu comercial, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena porque es la base de el desarrollo de un protocolo comercial donde las personas que son dueñas de los procesos realmente establecen responsabilidades. ¿Quién hace qué, cuándo y en qué momento? Tenemos tajo ahí, ¿eh? Sí, tenemos tajo. Ahí hay mucho trabajo. Sí. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero yo creo que venimos de un tiempo que se hacía mucho menos, entonces cojamos el guante, pongámonos a trabajar y ya está. Es que no queda otra. Muy bien. Bien, pues creo que nos lleva en estos minutos finales a una diríamos, una ruta donde estamos buscando, sí, la buena ejecución comercial, pero fundamentalmente queremos que eso tenga una consecuencia inmediata, que es la satisfacción de nuestros clientes. Claro. Obviamente. De hecho, en estas 3 fases que tú ahora mismo acabas de nombrar, yo me he asustado cuando has dicho la tercera fase, la de cierre, ¿no? Después de hacer esa propuesta, cierras, entiendo lo que cierras es la negociación, llegas al acuerdo y chao, ¿no? Entonces, a mí eso me ha dado miedo, me he puesto los pelos de punta, porque creo que el proceso de ventas completo o comercial óptimo, completo, va mucho más allá del cierre de un acuerdo o de una firma en un contrato con un número y un ok por parte de las personas. Yo creo que no sé cuál es vuestra experiencia y tú además como responsable comercial con un equipo de ventas, ¿cómo se acoge o si realmente se está llevando a cabo lo que es, por un lado, la exhibición de nuestra cadena de valor, de nuestras bondades, pero hasta dónde llegamos en el conocimiento de la cadena de valor del cliente para esa buena ejecución comercial? El mapeo de cliente, ¿no? Claro. El mapeo de cliente Y hacernos sitio en esa cadena de valor. Sí, en este caso es básico. Yo creo que conocer a quién, cómo y cuándo hay que tocar yo creo que sería un KPI a determinar dentro de las organizaciones, ¿no? De hecho, se debería pagar por ello. Hablamos de buena ejecución comercial. ¿Qué es buena ejecución? Hasta ahora hemos pensado que la buena ejecución era para nosotros. Tenemos que pensar qué es buena ejecución para el cliente, ¿no? Si pensamos en la buena ejecución para el cliente, pensamos que hay más allá del cierre, ¿no? El cierre no es un del proceso de venta, la pura momento de firma. El cierre termina con tu gestión, con el mapeo, hasta dónde llegas, hasta donde quieras. Por tanto, yo diría que, bueno, por eso, ¿qué es buena ejecución? ¿Para ti o para ellos, ¿no? Yo creo que sería la respuesta a resolver aquí. ¿Cuál es tu punto de vista? Ellos siempre, el cliente es el centro. Y en este caso, si el cliente es el centro, yo me he dedicado toda la vida, en este caso, a vender intangibles con tangibles, y supone llevar la experiencia a otro nivel, supone en este caso acompañarle en un proceso consultivo, supone una venta
basada en escuchar más que en hablar y supone identificar sus necesidades, porque en el mundo en el que vivimos, que juegan muchas fuerzas a nuestro favor, pero también en nuestra contra, tienes que saber contra quién juegas, qué le están dando los demás, qué le puedes ofrecer tú. Muchas veces cuando alguien te llama temprano es que tienes que cubrir una necesidad, ya no tu producto, sino a ti le llama, ¿no? Entonces, en este caso es determinar en qué posición estás dentro de la cadena del cliente, cuál es tu punto en su mapa y si puedes variar. Tú tienes que leer su mapa, pero también él tiene que leer el tuyo, ¿no? En este caso, si eres fundamental en la gestión diaria, si tú le resuelves problemas, si tu producto le resuelve un problema, entonces ahí el concepto precio, que sería otra gran P a hablar, desaparece un poco. Muy bien. ¿Tu punto de vista? Pues yo estoy un poco en la línea con Jesús, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con él en que al final el cliente tiene que ser el centro. Para mí, una óptima ejecución comercial es aquella en la que somos conocedores de que la gestión que se ha hecho de las expectativas de ese cliente ha sido buena y hemos satisfecho así sus necesidades, pero sobre todo sus expectativas, que quizás son diferentes que sus necesidades. La expectativa de un cliente con nosotros, más allá de sus necesidades, que se pueden satisfacer con la consecución de una serie de objetivos en un proceso de venta, de un proyecto, de lo que sea, es la satisfacción y la gestión de esas expectativas del cliente. En ese momento es como lo que él dice, es cuando quizás pasamos de ser un mero proveedor a ser un acompañante de esa empresa o incluso en algún estado de toda esta relación nos convertimos en un socio. Claro. Entonces ya, como él dice, hay variables que desaparecen, como la variable precio, etcétera. ¿Vale? Entonces ya no estamos hablando de un precio por una serie de tareas que se puede cuantificar, sino el valor que esa persona nos da a nosotros como socio, con lo cual es finalmente, en cierta manera, el valor de una empresa, que bueno, el valor de la empresa son muchas cosas, ¿no? Pero sí, para ese cliente es el valor de nuestra empresa y nuestra propuesta. Antes de que os lance la última cuestión, me voy a permitir dos comentarios que reiteradamente nos están llegando en el hashtag MasterclassSIC y que nos dicen la primera, me los he apuntado aquí, la primera es ¿qué hacer si no hay un compromiso? Nos compran las ideas, os compran las ideas que estáis expresando, pero ¿qué hacer si no hay un compromiso real de la dirección para emprender los pasos necesarios para la buena ejecución comercial? Buena pregunta. Hay que hacer lo posible. El primer paso para dar, antes de dar ningún paso en este sentido, que si no está sponsorizado por la dirección, pues difícilmente se van a conseguir además los recursos necesarios que luego se van a ir necesitando. El primer gran proyecto es intentar hacer una gestión del cambio de estas mentalidades y estas culturas corporativas que en algunos casos pues todavía existen y son muy, muy resistentes y reticentes al cambio. Eso exige ir aguas arriba, desde luego. Efectivamente. Si no estamos hablando ya solamente de las... Pero si ponemos Doroteo en este caso al cliente en el punto central, la gente que está más cerca del cliente puede determinar cambios de estrategia. Por tanto, monitorizar esto y hacerles ver, en este caso, a la posición más alta, que cuando hablas con criterio, porque te está hablando el mercado a ti directamente, se está comunicando contigo. Yo creo que al día de hoy no es tan difícil, porque no solo lo ves tú, yo creo que tienes la suerte de que lo vea más gente y lo puedes monitorizar. Entonces, bueno, yo creo que al día de hoy, esto hace años podía ser complicado, al día de hoy es fácil, ¿eh? A mí también me resulta complicado pensar en un tipo de dirección de una organización que se niegue a verlo, ¿no? Obviamente puede pasar. Como él bien dice, ¿no? En ocasiones incluso puede ser el propio cliente el que le abra los ojos a la dirección. Antes contestaste ya la segunda cuestión. Pues ahí es fácil, tu sponsor de tu proyecto cliente de cambio está en el cliente. Claro. Es así de fácil. Esa frase es, yo creo que, además de ingeniosa, es contundente y yo creo que muy representativa. La segunda cuestión la has contestado tú antes, que es la gente manifiesta constantemente ¿y por dónde empezar? Y
traigo otra vez aquello de ir aguas arriba y de emprender un proceso de cambio. Y de comunicar. Una cuestión. Hemos hablado de procesos, hemos hablado de personas y la cualificación de los profesionales en el mundo de la empresa. Ojo, porque aquí hay una cualificación en términos de técnicas, de habilidades, etcétera, pero también de actitudes. ¿Dónde estamos? Estamos todavía muy lejos de sentirnos mínimamente satisfechos, empezamos a ver luces en el sentido de que los profesionales se lo están creyendo y están peleando por ello. ¿Cómo crees? Pues mira, yo creo que el conocimiento, y en este caso tu bagaje, tu background, ¿no? En este caso suma, la actitud multiplica. Sí. Por tanto, creo que en conocimiento los últimos años hemos mejorado una barbaridad. Yo creo que el comercial o la dirección tiene conocimientos de sobra para poder monitorizar y leer el mercado hacia dónde va. Y esto es indudable que hemos mejorado una barbaridad. Y la actitud, yo creo que es lo que hace que las empresas triunfen. Y yo creo que veo una gran actitud por el tejido empresarial y creo que vamos a por ello. Creo que tenemos que subir un poquito más el conocimiento. Yo también estoy de acuerdo en que hemos mejorado mucho durante los últimos años en este sentido. Son organizaciones que algunas ya de ellas sí podemos decir que son organizaciones comerciales de una manera cross. Queda mucho trabajo por hacer, efectivamente, quedan muchos perfiles por adaptar y hacer pues esto que llamamos reskilling de algunas de las posiciones. Pero sí que yo también creo que, como él, es una cuestión de actitud. Muchas veces con buena actitud implicación en este sentido se pueden conseguir muchas más cosas que con gente que técnicamente pueda ser más buena. Pues me vais a permitir que haga una pequeña síntesis, muy breve, en el sentido de que creo que hemos confluido y con vuestras opiniones extraordinariamente profesionales y muy interesantes, de la necesidad de un proceso de ventas completo, que no le atañe solamente al área concreto de ventas y que quizás lo que marca la diferencia sea la diferencia entre unas empresas y otras, las que están más cerca de ese cúmulo de esfuerzos que le lleva al éxito en la estrategia y en la gestión. Y claro, pero esto se soporta fundamentalmente, si hemos hablado de esos pilares, sobre procesos eficientes y sobre personas adecuadas. Yo tengo la sensación de que todavía nos dicen, oye, si yo encontrase en la fuerza de ventas, no mire solamente a la fuerza de ventas, mira absolutamente a toda tu organización, porque toda tu organización es tu fuerza de ventas, es tu fuerza comercial. Encantado de estar aquí, sabéis que esta es vuestra casa. Lo mismo digo a todas las personas que habéis disfrutado, espero, de este recorrido, de este tiempo, de esta conversación, porque esta es otra de las grandes conclusiones. Los mercados son conversaciones. Eso es. Muy bien, pues mucho éxito, muchas gracias. Larga vida y a todos vosotros una muy buena ejecución comercial. Gracias.